Señoras y señores, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro segundo día de nuestra quinta versión de la Feria del Libro Funza 2024. A todas las personas que van llegando, que van haciendo su arribo a nuestro auditorio del Biblioparque Marqués de San Jorge, sean todos bienvenidos, así como todas las personas que en este momento se van uniendo a nuestra transmisión del Facebook del Centro Cultural Bacatá. Extenderles un saludo especial en nombre de la Administración Municipal, en cabeza de la doctora Jamie Villamil Buitrago, nuestra alcaldesa, así como también en nombre del maestro Oscar Chunza, quien es el director del Centro Cultural Bacatá. Es para nosotros un verdadero placer contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes, seguirlos invitando a todos ustedes y a las personas que están siguiéndonos a través de sus dispositivos móviles, computadores, para que nos acompañen. Son 4 días llenos de muchísima literatura, muchísimas letras. Son 4 días en los que Funza va a poder disfrutar de toda una extensa programación, más de 120 eventos, más de 80 artistas invitados y hoy uno de ellos que nos va a estar acompañando, porque déjenme contarles que en esta quinta versión de la Feria del Libro se ha considerado oportuno tener el espacio de artes y ciencias en los cuales los invitados presentarán sus perspectivas para vincular los dos conceptos. Hoy tendremos un escritor que presentará su mirada respecto a la forma de vincular la neurociencia y la literatura. Él es Daniel Mauricio Montoya Álvarez, quien nació en el departamento del Meta, Colombia, en el año 1984. Reside actualmente en la ciudad de Ibagué y es profesor de la Universidad de Ibagué del Tolima, licenciado en Lengua Castellana de la Universidad del Tolima en el año 2011 y máster en Neuropsicología y Educación de la Universidad de Rioja en España en el 2017. Pertenece a la Red Nacional de Escritura Creativa Relata Literatura y a la Red Académica Colombiana de Instituciones de Educación Superior, Red LES. Ha escrito los poemarios El Libro de los Errores en el año 2018, Políptico del Aire en el año 2018 y Manual de Paternidad en el año 2019, así como también los apuntes de Humboldt en el año 2021. Así que para nosotros es un verdadero placer y un honor contar con la compañía del maestro Daniel Mauricio Montoya Álvarez. Maestro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias al festival por este gesto tan bello de poder hablar de literatura, de neurociencia, de lectura, de compartir las cosas que leemos, los libros que leemos. Eso me parece algo muy bello, porque además antes nos reuníamos, o nuestros ancestros, ¿no?, se reunían alrededor de la hoguera a contar historias y ahorita lo hacemos alrededor de otros medios, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. No, maestro, es para nosotros de verdad un verdadero placer contar con su presencia. En este momento también es oportuno enviar un saludo muy especial a todas nuestras amigas, nuestro equipo del área psicosocial del Centro Cultural Bacatá, a la maestra Cindy, muchísimas gracias por toda la gestión que ha realizado, obviamente a todo su equipo de trabajo y nada, esperamos que este momento sea de gran provecho, que podamos disfrutar de un momento al lado del maestro Daniel. Entonces, que cualquier cosa, cualquier inquietud, no duden en levantar la mano y para poder conversar con el maestro y que este sea un momento bien agradable. Maestro, lo dejo en compañía del público y de toda la gente que nos está acompañando a través de nuestra transmisión. Muchísimas gracias, muy amable. Bien, yo soy licenciado en lengua castellana. A mí me gusta, me encanta la literatura y yo llegué a la neuropsicología a través de la maestría, pero antes de la maestría fue porque en la licenciatura comenzamos a leer sobre pedagogía y entonces en ese término pues hay una pedagogía que comienza a hablar desde la psicología de algunos aspectos cognitivos, ¿no? Entonces están los autores de Piaget, Vygotsky, Brunner, y cuando comencé a leer sobre ellos
comencé a quedar encantado. Dije, qué cosa tan bella esto. Y además porque el cerebro comenzó a despertar en mí mucho respeto. Y a estas alturas todavía le tengo mucho respeto al cerebro. El cerebro deja de segregar alguna sustancia y ya eso es un problema. El cerebro segrega una sustancia de más y ya eso es un problema. Si hay una zona, si hay un área que se apague, eso ya es un problema. Si hay una extraña que se encienda, es un problema, ¿sí? Y entonces yo he crecido oyendo muchas historias de personas que uno veía andar, caminar común y corriente, cuando de un día para otro era otro sujeto, había matado a un vecino, andaba por las calles, otra persona andaba por las calles, y uno se pregunta, o yo me preguntaba, pero ¿cómo era posible? Esa persona que hace pocas semanas yo había saludado y había hablado con ella, ya era una persona que deambulaba por la calle con otras ideas, y todos decían de un momento a otro, no, se volvió loco, se enloqueció. Entonces eso para mí siempre ha sido un misterio, ¿no? Cómo de un momento para otro puede cambiar de esa manera tan rotunda el cerebro. Y a partir de ahí entonces fue que quise ingresar a hacer la maestría en neuropsicología y educación. Y esa charla, pues precisamente lo que quiero es como mostrarles a ustedes esos hallazgos que he venido realizando poco a poco. ¿Listo? Quiero preguntarles, ¿qué ven ustedes antes de pasar a esta imagen? En esta, si tuviésemos que decir cuál era la intención o cuál es el valor simbólico de esa imagen que vemos ahí, ¿cómo podríamos decirlo en una oración? ¿Cómo en una oración podríamos decir cuál es el significado, si es que lo tiene, de esa imagen? ¿Podríamos decirlo en una oración? Piénsenlo 40 segundos. Es una pintura de un autor considerado surrealista. Entonces piénsenlo 40 segundos, quedan 10, 5, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, ¿a quién le gustaría decirnos cuál es el significado? ¿Cómo lo podríamos decir en una oración? ¿Quién podría hacerlo? ¿Tú? Bien, ¿alcanza hasta allá el micrófono? Es el vuelo de la vida que nos genera paz. ¿Alguien más puede decirnos aquí atrás? Si quieres, vienes hasta. Ok, entonces el ave como libertad y el ave como paz también, ¿sí? Muy bien. Dime. Ok, listo. Otra última intervención? ¿Puedes venir hasta acá, por favor? Para que se pueda oír a través del micrófono.
Sí, para mí significa, o considero a mi manera personal, que tiene una identidad como el universo, el espíritu, todo es vida para mí. Gracias. Ok, entonces la vida del universo, ¿no? Bien, ahí ya estamos haciendo un ejercicio neuronal muy importante, ¿sí? Estamos tratando de mirar una imagen y pensar en cuál es el significado de esa imagen, ¿no? Que es una imagen metafórica, ¿no? Es de un pintor surrealista que se llamó René Magritte, ¿sí? Y sus pinturas son más o menos de este estilo. Y ahí ya estamos haciendo algo, ¿no? Ahí ya nuestras neuronas están comenzando a buscar información, conexiones distintas. ¿Listo? Bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Antes de iniciar a leer, pues ya que estamos hablando de literatura y neurociencia, la pregunta es, antes de iniciar a leer, ¿qué debe o qué debería aprender un niño? Antes de iniciar a leer, ¿qué debería aprender un niño? ¿Quién nos puede contestar la pregunta por allí? Jugar, explorar, bien. ¿Alguien más? Imaginar, ¿alguna otra opción? Hablar, bien. Entender cómo funciona el mundo, su entorno, ¿sí? A interpretar, bien. Resulta que hay unos autores que en los últimos años nos han dicho algo muy interesante, han descubierto cosas muy interesantes en relación con la lectura, y es que nosotros no tenemos en nuestro cerebro ni siquiera una célula, ni siquiera una neurona encargada para lo que es el proceso de lectura y el proceso de escritura. Ni siquiera una. Y entonces uno se pregunta, pero si no tenemos neuronas para leer y escribir, ¿cómo aprendimos a leer y escribir? Entonces las autoras nos responden lo siguiente, y ahora sí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Las autoras nos dicen, el cerebro humano no está diseñado para leer, eso no es normal, es antinatural. No hay ninguna neurona ni gen o área cerebral encargada de los procesos de lectura. La plasticidad del cerebro lo llevó a reciclar neuronas para hacer distintas actividades. Y eso lo dice Marian Wolf y Stanislas Dehaene, ¿no? ¿Qué hizo el cerebro? El cerebro lo que hizo fue reciclar funciones que usaba para otra cosa. Bien, entonces, el sujeto prehistórico resulta que estaba en la montaña y abajo de la montaña entonces miraba algo, un bulto, y entonces él decía, ¿será que me arriesgo a bajar para cazar? Pero él tenía que saber ver muy bien, porque eso podía ser un ñus o podía ser un tigre diente de sable, ¿no? O si era otro sujeto, él tenía que saber exactamente si ese sujeto mostraba rasgos agradables, amistosos, o por el contrario, no, porque de ahí dependía su vida. Entonces, esa habilidad del cerebro para poder detectar y leer a lo lejos objetos, gestos, movimientos, fue lo que luego el cerebro recicló para leer caracteres, saber que la M con la A dice ma y que la M con la A dice ma. ¿Ven? Esa es la forma en que estos autores explican ese proceso de lectura. Bien, podemos pasar a la siguiente. Entonces, ¿pero qué es? Estamos hablando de la lectura en general, ahora vamos más específico. ¿Qué es la literatura? Entonces, a mí me gusta mucho esta definición, estoy casado con esta definición de Terry Eagleton, que ve la literatura en un campo mucho más amplio, ¿no? La literatura es un fenómeno dinámico definido por contextos históricos y sociales y profundamente influenciado por la ideología y las relaciones de poder.
no es simplemente un conjunto de textos con valor estético, sino un campo de batalla cultural donde se negocian significados y valores, ¿no? Es decir, es en el tiempo, es en el contexto donde se dice esto lo vamos a valorar o esto no lo vamos a valorar como literatura, qué debe ser literatura y qué no. Digamos que hay un contexto mucho más abierto, ¿bien? Ahora, esa literatura que, como la podemos ver, está rodeada de un contexto social, político, económico, que es muy complejo, que invita a imaginar, que invita a soñar, que invita a relacionar, etcétera, etcétera. Resulta que entonces la pregunta es, ¿qué relación tiene entonces con la neurociencia? ¿No? Entonces la literatura busca precisamente crear, pero crear para criticar, crear para dejar testimonio, crear por valor estético, crear por juego, etcétera, etcétera. Y la neurociencia lo que va a hacer es buscar cómo eso se da, ¿no? Dice, oiga, eso es interesante, pero entonces eso ¿cómo sucede? Por ejemplo, hay una autora que a mí me gusta mucho, una poeta, que habla mucho de la relación que existe entre el ser humano y la política, ¿sí? Y hace un poema muy bello con eso, y dice algo así como, miren, ustedes ni siquiera necesitan ser seres humanos para ser seres políticos. Si fueras petróleo, ya serías un ente político. Si fueras una mesa, ya serías político, porque la gente define y dice, oh, nos vamos a reunir, pero entonces, ¿la reunión debe ser en una mesa cuadrada o debe ser en una mesa redonda? Ella dice, eso es político, ¿no? Entonces, hacer eso, crear eso, pero además de eso que suene bello, darle un significado, eso es muy difícil. Y la neurociencia se pregunta, ¿y eso cómo sucede? Solo para mostrarles el ejemplo, vamos a leer el poema que está acá. Pasamos a la siguiente diapositiva. Miren ustedes esta belleza de poema. Hijos de época, de Wisława Szymborska, polaca. Dice, somos hijos de la época y la época es política. Todos tus, nuestros, vuestros asuntos diarios, asuntos nocturnos, son asuntos políticos. Quieras o no lo quieras, tus genes tienen un futuro político, tu piel tiene una tonalidad política, tus ojos un aspecto político. Lo que dices resuena, lo que callas tiene un sentido. De todas las formas, político. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hasta yendo por la selva, por el bosque, estás dando pasos políticos, con fundamentos políticos. Los poemas apolíticos también son políticos. Y en lo alto brilla la luna, un objetivo ya no lunático. Ser o no ser, he aquí la cuestión. ¿Qué pregunta? Dime, cariño. Una pregunta política. No hace falta que seas un ser humano para cobrar importancia política. Basta con que seas petróleo, pienso o materia reciclada, o una mesa de debate cuya forma fue discutida durante meses. ¿En qué mesa pactar sobre la vida y la muerte? ¿Redonda o cuadrada? Mientras tanto, la gente se moría, morían los animales, ardían las casas y los campos de cultivo se perdían como en las épocas pretéritas y menos políticas. Es un poema bellísimo que con qué claridad poética nos da a entender que ni siquiera necesitamos ser seres humanos para ser políticos. Siendo piedras, minerales, ya somos políticos. La pregunta es, ¿cómo una persona hace para crear esto? ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, hay algunas relaciones que están en la siguiente diapositiva, algunas relaciones entre la neurociencia y la literatura. Pero ¿qué es la neurociencia? Para que tengamos una definición
general, siempre me gusta partir de una definición. Eric Kandel, premio Nobel de Medicina, neurocientífico, muy interesante, muchos de sus libros están traducidos al español, son fáciles de encontrar. Dice: la neurociencia es el campo científico que estudia el sistema nervioso, en particular la estructura y el funcionamiento del cerebro. Su objetivo principal es comprender cómo se desarrollan, organizan y operan los circuitos neuronales que subyacen a todas las funciones del sistema nervioso, desde el nivel molecular hasta el comportamiento humano complejo, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. Una de las cosas, estos términos de elasticidad y plasticidad ahorita son muy comunes en la psicología, en la neurociencia, pero uno de los primeros que empezó a hablar de estos conceptos fue Eric Kandel. Miren esto que me parece a mí tan interesante. La elasticidad, cuando estamos hablando de elasticidad cerebral, la elasticidad implica un cambio momentáneo con un retorno a la forma original. Elasticidad es que en nuestra mente hay un cambio instantáneo, luego de la interrupción de la causa que lo produjo. La plasticidad implica la permanencia del cambio luego de la interrupción de la causa, es decir, el aprendizaje de algo, ¿sí? Entonces, somos elásticos, o nuestro cerebro sufre un proceso elástico cuando aprende algo momentáneo, pero es solamente momentáneo, lo olvida al momento. Pero plasticidad es cuando ese cambio perdura. Ahí se puede hablar de que es plástico, ¿sí? Entonces, con esa definición tengo una pregunta para ustedes. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué actividades pueden realizarse que lleven a esa elasticidad y plasticidad cerebral? ¿Qué puede hacer que el cerebro se estire, pero quizá que no solamente se estire en términos plásticos, sino que permanezca ese cambio? ¿Qué tendría que hacer uno? ¿Qué piensan ustedes? 40 segundos. Aprender, por ejemplo, un idioma. Aprender un idioma. Por acá decían algo. Cepillarse con la mano contraria. Practicar un deporte. ¿Alguna otra cosa? ¿Qué tendría que hacer uno para que el cerebro logre esa elasticidad y de pronto esa elasticidad no regrese, sino que se vuelva plasticidad? La continuidad de una actividad. Ok, muy bien. Utilizar más a menudo la mano izquierda. Ok, ¿y si es izquierdo ya? Ok, bien. ¿Alguna otra? 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Hay unas actividades de las que ustedes nombraron que pueden llevar a la elasticidad. Por ejemplo, si uno es diestro y se cepilla con la mano izquierda, eso puede llevar a la elasticidad. Usted, en su cerebro hay un cambio por un momento, pero vuelve, ¿sí? Que si a usted le gusta hacer de vez en cuando un crucigrama, de vez en cuando una sopa de letras, está bien, pero es solamente elástico porque vuelve. Pero dicen que si uno quiere que sea plástico, lo importante es que sean actividades, como nos decían por acá, que sean actividades a largo plazo. El cerebro cambia, o el cableado del cerebro cambia, cuando esa actividad es a largo plazo, y las actividades a largo plazo son a largo plazo porque son complejas. Entonces, ¿qué llevaría a la plasticidad? Aprender un idioma. Usted aprendiendo un idioma se le puede ir toda la vida. Si puede aprender 2, mejor, ¿sí? Tocar un instrumento, eso lleva a la plasticidad, porque no es solamente una vez que usted lo hizo, sino, bueno, usted, ok, tiene un nivel 1, vamos ahora al nivel 2, y se sabe una canción, ahora otra, y los acordes, y usted se da cuenta que es un mundo inmenso, y se le va a ir toda la vida aprendiendo, pero su cerebro ha cambiado. Entonces, lo que logra la plasticidad son las actividades a largo plazo, ¿bien? Para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Hacer algún tipo de deporte, ¿no? A largo plazo, ¿listo? Ahí es donde está el problema, ¿no? Radica el problema, porque a veces nosotros por tiempo, por una cantidad de cosas, no
no culminamos las actividades. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Entonces, más o menos hay 4 relaciones, o quise traerles a ustedes a colación 4 relaciones entre literatura y neurociencia. Exploración de la mente y las emociones, eso lo hace la literatura y eso lo quiere hacer la neurociencia, ¿no? A través de métodos distintos. Comprender el funcionamiento de la creatividad, lo que yo les decía hace un momento con ese poema de Wisława Szymborska. Uno dice, pero ¿cómo es posible con esas palabras tan sencillas que yo uso todos los días? Ella hace ese poema tan bello, ¿no? Comprender el impacto de la lectura en el lector, ¿no? La gente que hace literatura se pregunta por eso, y la neurociencia también, y se han encontrado unas cosas maravillosas. Comprender el impacto de la escritura en el escritor, eso también es muy interesante, porque incluso ahorita con la inteligencia artificial está todo el tema de escribir a mano, es decir, se ha demostrado, investigaciones lo han hecho, que escribir a mano es mucho más benéfico que escribir solamente desde el computador o desde el celular, porque escribir a mano es motricidad, te da un ritmo, y ese ritmo es aprender con el cuerpo, y las cosas que se aprenden con el cuerpo se olvidan, las cosas que se aprenden con el cuerpo se olvidan menos. Por eso si usted aprende a montar cicla, pueden pasar 20 años, usted jamás montó una cicla, pero no se le olvida. Usted puede aprender a conducir un auto o una moto, pueden pasar 20 años y usted maneja después de los 20 años el carro, ¿sí? Porque aprendió con el cuerpo. Cuando uno aprende con el cuerpo, resulta que el proceso es distinto. Entonces, esa es la idea, por ejemplo, de escribir a mano. Ahí hay un proceso distinto en el cerebro. Entonces, como estamos viendo, son varias relaciones, ¿no?, entre neurociencia y literatura, pero como no podemos abarcarlo todo, en lo que me quiero centrar es en comprender el funcionamiento de la creatividad, ¿vale? Ahí es donde me quiero enfocar. Bien, entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ¿cómo definen la creatividad? Miren esto. Según Kimenko, Balki, Garner y Kairos, la creatividad es una habilidad cognitiva para solucionar problemas, fantasear, imaginar, contemplar, visualizar situaciones, relacionar ideas lejanas y percibir con atención. Es común a todas las personas y perfeccionable con la experiencia, el esfuerzo y entornos favorables. Y si miramos la definición con cuidado, aparecen ahí muchas cosas que podríamos analizar, bien, que no lo alcanzamos a hacer ahorita por el tiempo, pero primero, cuando dice que esa habilidad, es importante eso, porque antes se pensaba que no era una habilidad, se pensaba que era un don, bien, un don divino, un don de los dioses, pero con el tiempo se llega a la conclusión, no es un don, es una habilidad, y si es una habilidad, todos la podemos desarrollar. Eso es revolucionario, ¿ven? Y el hecho de hablar del entorno también lo va a hacer, porque la familia, la escuela, el barrio, la ciudad pueden promover la creatividad o por el contrario no hacerlo, ¿bien? La creatividad es plural, al igual de la inteligencia, eso lo dice Garner. La creatividad es plural. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos decir, es que yo soy creativo. Nadie es creativo por ser creativo, así como nadie es inteligente por ser inteligente. Es decir, tú eres inteligente en una cosa, ¿bien? De la misma manera, uno es creativo en una cosa, ¿bien? Es como si ustedes me dijeran, Daniel, ¿tú eres creativo? Yo diría, en este momento no. Daniel, ¿hace algo creativo? No, ¿sí? Pero si yo le dijera a ustedes, ¿alguno de ustedes es creativo, por ejemplo, en las manualidades? Ahí sí alguien puede ser creativo, a eso me refiero, ¿no? Entonces alguien puede ser creativo en las manualidades, en la ciencia también es creativa, ¿sí? En la gestión, en el arte, es decir, por eso se dice es plural. La creatividad tiene muy poca correlación con la inteligencia y eso lo han encontrado con los tests que han hecho. Entonces,
las personas que tienen un coeficiente intelectual alto no necesariamente son creativos, ¿no? Y las personas que son creativas no tienen un coeficiente intelectual tan alto como se pensara. Bien, o sea, mantienen desde luego un nivel de inteligencia, pero no es el gran nivel que uno esperara. Bien, esos son unos hallazgos muy importantes. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces la creatividad, desde que se comenzó a abordar ese tema, desde que se comenzó a investigar, entonces se comenzó a pensar, bueno, entonces ¿desde dónde analizamos la creatividad? Se inició por allá, por el sujeto, ¿no? ¿Cómo es el sujeto creativo? ¿Qué debe ser? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe vestir? ¿Cómo debe pensar? ¿Cómo debe sentir? ¿Cómo es un sujeto creativo? ¿De verdad es medio loco? ¿Será que de verdad siempre es un tipo súper extraño? Desde allá empezaron las investigaciones, ¿sí? Con el sujeto. Y hicieron unos hallazgos maravillosos. Hay un libro que se lo recomiendo muchísimo para este tema del sujeto, se llama Mentes Creativas, de Edward Gardner. Mentes Creativas. Es muy bueno porque Gardner va a hacer algo que me parece a mí muy interesante. Va a coger a 7 personas que vivieron en el mismo tiempo y fueron reconocidas en sus diferentes labores. Entonces, por ejemplo, en poesía está T.S. Eliot, está Freud, está Mahatma Gandhi en política, está Einstein, está Picasso, está Martha Graham en la danza. Entonces son personas que además vivieron en el mismo tiempo, eso ya es interesante, pero además se destacaron creativamente en sus diferentes disciplinas, ¿sí? Y entonces él comienza a analizar sus vidas desde su infancia hasta su muerte y encuentra unas cosas interesantes sobre el sujeto creativo. Y tiene que ver con el tiempo, con la formación, con el ambiente, pero es un libro bellísimo, la verdad yo lo disfruté muchísimo, y comienza a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Cómo fue su vida, qué hicieron, cómo llegaron a lo que fueron, ¿sí? Interesantísimo ese libro. Pero luego también los científicos comenzaron a preguntarse, bueno, ese es el sujeto, pero ¿cómo es el proceso creativo? ¿Sí? Y ahí han encontrado unas cosas interesantes que le han puesto nombre. Entonces dicen, mire, hay un proceso de exploración, hay un proceso de inspiración, hay un proceso de producción y hay un proceso de coparticipación y hay un proceso de elaboración. Lo que pasa es que entre un periodo y otro, pues a veces puede pasar mucho tiempo, ¿no? Pero a veces no, a veces es una cosa rápida, ¿sí? El ambiente, como yo le decía hace un momento, la familia, el barrio, la ciudad, va a tener importancia. ¿Qué tal son nuestras escuelas? ¿Será que fomentan la creatividad? ¿Qué tal son nuestros barrios? ¿Sí? ¿Qué tal es nuestra ciudad? ¿Bien? Y lo mismo, a veces se preguntan por el producto. Bueno, el producto, ese producto creativo, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo debería ser? Y hay una cosa interesante sobre esto, porque imagínense ustedes esto. El autor del Cándido, Voltaire, escribió el Cándido en una semana. El Cándido es una novela, más o menos son 100 páginas, una semana. ¿A quién escribe una novela en una semana? ¿Sí? Pero resulta que cuando le preguntaban a Voltaire, ¿cuánto tiempo te gastaste escribiendo esa novela? Voltaire decía, me gasté 30 años y una semana. Es decir, pasar de un proceso, de un paso al otro, se puede hacer en media hora, en una hora. A alguien acá se le puede ocurrir en este momento una super idea creativa, pero puede ser que simplemente, y puede ser que de una vez la realice, pero a otra persona puede ser que no. Imagínense ustedes 30 años y una semana. García Márquez, el ejemplo más cotidiano, cuando escribió La hojarasca, que fue su primera novela, dijo, cuando escribí La hojarasca, yo ya tenía en la cabeza la historia de 100 años de soledad. El problema es que no sabía cómo empezar. No tenía idea por dónde hacerlo. Tuvieron que pasar 10 años, pasaron de La hojarasca a 100 años de soledad para que supiera cómo hacerlo. 10 años, ¿no? Entonces, esos procesos que son interesantes pueden cambiar, miren ustedes, de una forma muy drástica. ¿Listo? Entonces,
Miren que ya las investigaciones sobre creatividad no se han quedado solamente en el sujeto, sino que han abierto el campo, ¿no? Se estudia cómo es el proceso, el ambiente, el producto. Bien, eso es bien chévere. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Algunas áreas cerebrales involucradas en la escritura creativa. ¿Cuáles pueden ser? Los lóbulos frontales, que es acá. Esta área es muy importante. Por favor, si en algún momento se van a caer, tienen menos de un segundo para que piensen, no puedo caer de cabeza por este lado, ojalá por este lado. ¿Sí? ¿Bien? Esta área frontal es muy importante porque aquí está gran parte de la conciencia, de la creatividad, del juicio, ¿sí? La cordura está acá. Cuando hay afectaciones en esta área, es muy peligroso porque se pierde el sentido de realidad, ¿sí? Entonces usted se va a caer, dice, verdad, no me puedo caer por este lado, entonces se voltea un poquito y, ¿sí? Y puede haber salvación. Bien, entonces el lóbulo frontal, analizado por estos autores que están ahí y otros desde luego, en términos de creatividad es el encargado de fluidez ideatoria y pensamiento divergente, ¿sí? Pensamiento divergente, ¿qué es? Es tener la habilidad de analizar un problema o un fenómeno desde diferentes puntos de vista. Eso es complejísimo. Eso es muy complejo de hacer porque nosotros cuando analizamos algo siempre lo analizamos desde nuestras creencias, ¿sí? Y es muy difícil salirse de nuestras creencias. Imagínense ustedes que en Ibagué hay un puente que se llama Puente de la Variante y es un puente donde semanalmente se suicida una persona. Ya se volvió rito. Pero resulta que uno de los casos más escabrosos es el caso de una señora que se lanza del puente con su hijo de 8 o 10 años, ¿sí? Salió a nivel nacional la noticia, ¿sí? Entonces, en un ejercicio narrativo con los estudiantes yo les decía, quiero que ustedes hagan un cuento de esa historia, pero vamos a pensarlo de manera divergente. Es decir, no piense en que esa señora mala mató a su hijo. Piense por un momento desde el punto de vista de la señora. Es decir, sálgase de sí mismo y mírelo de otro lado, ¿sí? Y fue un ejercicio muy difícil porque es que nuestras creencias son muy fuertes. Entonces, el pensamiento divergente y el pensamiento lateral es muy complejo de hacer y es ver un fenómeno desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Lo cual en términos de arte, miren ustedes, eso le da siempre a los artistas una manera muy global y una manera muy interesante de ver la vida. Quizá esa sea una de las razones por las que muchos artistas terminan suicidándose, ¿no? Porque ven la vida desde diferentes ángulos y encuentran quizá cosas que nosotros no hemos mirado, ¿sí? Más o menos. Bueno, si mis estudiantes hicieron bien la tarea o no, más o menos. Una chica narró la historia desde el punto de vista del niño, que fue un ejercicio bien interesante porque el punto de vista, en narrativa, el punto de vista del niño siempre es un punto de vista ingenuo, es decir, el niño no sabe lo que está pasando. Y hay grandes narraciones, por ejemplo, que se hacen sobre la violencia, en la que cuando el personaje es el niño, el niño no tiene idea de lo que está pasando, pero va contando poco a poco. Por ejemplo, hay una película colombiana, se me escapa ahorita el nombre, hay una película colombiana en la que unos niños deciden que ellos pueden jugar a ser invisibles, ¿sí? Y comienzan a jugar y dicen, no, tienes que hacerte invisible. Pero resulta que eso está sucediendo en el contexto de la violencia y hay una cantidad de muertos, ¿no? Y entonces, una vez van donde un señor y está sentado en una silla y entonces le dicen, abuelo, ¿tú me ves? Y pasan y dicen, no, mire, no nos vio. Y el señor estaba viendo televisión, estaba el televisor prendido y ellos pasan por al lado haciendo algo que al señor lo molestaría y pasan y dicen, ¡ah! No nos dijo nada, somos invisibles, ¿sí? Y pasan los niños. Luego la cámara se devuelve y nos muestra que el señor tiene un disparo por acá, ¿sí? Está muerto en la silla. Pero los niños desde su mundo, ellos están viendo otra cosa, ¿sí? Entonces narrar desde el punto de vista del niño es muy interesante en términos de creatividad. Entonces, los lóbulos frontales nos ayudan mucho a eso. Y el área parietal
también, acá, si se añaden distractores, ¿no? Este es un ejercicio muy, muy interesante porque la idea es hacer un ejercicio creativo con distractores. Y resulta, lo que me llama la atención es que cuando se termina el ejercicio creativo, ese ejercicio lleva muchas cosas de las que aparecen en los distractores, ¿no? Entonces uno nombra casa, nombra cosa, y cuando la persona termina de escribir, aparecen casas, o uno le muestra imágenes y aparecen cosas que están en las imágenes, ¿sí? Bien, hemisferio derecho, creación y procesamiento de imágenes, lóbulos temporales, respuestas inusuales, sistema límbico, gestiona respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Digamos que son áreas, algunas de las áreas que se activan, que han descubierto que se activan cuando la persona está en un proceso creativo. Bien, pero entonces la idea es hacerlo con ustedes, ¿no les parece? ¿Quieren demostrar su creatividad? Intentémoslo, juguemos. La creatividad siempre se ve como un juego, ¿listo? Hay que jugar. Bien, entonces miremoslo como un juego. Pasamos a la siguiente, no mucho. Bueno, antes de pasar allá, ¿cómo se evalúa la creatividad? Esto a mí me pareció muy interesante, porque resulta que me di cuenta que en la creatividad es importante la fluidez. ¿La fluidez qué es? La fluidez es la capacidad de reproducir varias cosas, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un poema, pues digamos que yo voy a hacer un poema sobre la botella de agua. ¿Ven? La fluidez creativa lo que me dice es, tienes que hacer muchísimos poemas sobre la botella de agua para que de ahí saques uno. ¿Sí? Entonces, en la creatividad, desde la creatividad es importante la cantidad. Ojo con eso. Desde la creatividad es importante la creatividad. ¿Bien? Entonces, si uno quiere, por ejemplo, apoyar artistas, no basta con que se apoye a uno. Hay que apoyar 100, hay que apoyar 1000, de esos saldrá uno. Bien, es como usted sembrar un solo palo de mango y esperar que los frutos de ese palo de mango sean excelentes, ¿no? Puede que sí, puede que no. Necesita muchos palos de mango para poder probar, comparar, etcétera. Bien, entonces cuando se evalúa la creatividad, o los tests a veces de creatividad evalúan esto: la fluidez, que es la capacidad de producir muchas ideas en un corto tiempo; flexibilidad, la capacidad para ver y abordar las situaciones desde formas diferentes, lo que les decía hace un momento; elaboración, la capacidad para enriquecer cualquier producción con detalles, ¿no? En ese concepto es barroco, ¿no? Y la originalidad, capacidad para producir respuestas que son poco frecuentes en el entorno, ¿no? Esto sirve como para saber, bueno, ¿algo es creativo o no? Que es muy reduccionista también, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a discutir en este momento. Podemos pasar ahora sí a la siguiente. Entonces, ejemplos, vamos a hacer unos ejemplos prácticos. ¿Listo? Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer el primer ejercicio. Son 3. Vamos a hacer el primer ejercicio. Ejercicio 1, el área involucrada es lóbulo temporal. El factor es la correlación con la originalidad, diferentes funciones de un objeto. Repito, correlación con la originalidad. Es decir, uno puede tener la capacidad de decir o pensar las diferentes funciones de un objeto. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les presento un objeto y ustedes me dicen en un muy corto tiempo 20 funciones de ese objeto. ¿Para qué creen ustedes que sirve ese objeto? 20. ¿Listo? Y lo escriben en el celular o lo escriben si tienen agenda o lo tienen en la mente, pero la idea es que en ese corto tiempo, que es 1 minuto, pensemos la cantidad que se nos ocurra de funciones. ¿Para qué sirve eso? Miremos el primer objeto, por favor. No, se retrasó, para adelante. Bien, este es el objeto. Pensemos mínimo 20 funciones. ¿Para qué sirve un zapato? ¿Listo? 20 funciones. 1 minuto.
pueden hacer trampa. Levantan las manos, manos arriba, manos arriba. Muy bien. ¿Quién nos quiere leer las que escribió? Bien, Andrés. Yo puse proteger, dar estilo, dar estatus, contener olores, reducir el cansancio, entretener a los gatos, practicar deportes, correr y evitar infecciones. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere leernos las 20 funciones? Atrás. Muy pacífico, Andrés nos damos cuenta psicoanalíticamente que Andrés es un hombre muy pacífico. No usó la función de lanzar el zapato, como muchos otros pensaron, malévolos, ¿sí? No, psicoanalíticamente Andrés es un tipo pacífico, calmado, listo. Bien, siguiente. Bueno, para mí, protección también, calentar los pies, caminar, correr, proteger de la humedad, del calor, muchos riesgos como vidrios, tener los pies limpios y educar el pie. Educar el pie. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Un tercero? Que nos cuente las que escribió o las que pensó. 5, 4, 3, 2, 1. Se cierra. Vamos a hacerlo ahora con un segundo objeto. Ya calentaron, ¿no? Eso es lo que se llama calentamiento. ¿Listo? Bien. Ya calentaron, ya las neuronas dijeron, uy, ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Bien. Entonces vamos con el segundo objeto. Bien, ahí lo tienen. 20 funciones para ese objeto. 20 a partir de ya. Bien. Soy consciente que aquí es más difícil, ¿no? Esto ya es de profesor macabro, ¿sí? Es profesor macabro como los de matemáticas, discúlpeme si hay alguno, que le ponían a uno el ejercicio como fácil y después listo, parcial, tome ahora sí, muy bien, bien. Entonces, ahora, las que hayan alcanzado a hacer, sé que es más complejo. ¿Quién quiere leernos la lista que hizo? Allí, bien. Bueno, para mí la nube, humedad, brillo, luz, movimiento, claridad, pureza, sinónimo de lluvia, luminosidad y mucha alegría. Bueno, pero ahí hay una pequeña trampita, que no son exactamente las funciones de la nube. Es decir, ¿usted se pone alegre cuando llueve? No vamos a hacer análisis psicoanalítico. Muy bien, muy bien. No, es por molestar, por molestar. Bien, ¿alguien más? ¿Quién más quiere leernos la lista? Por acá. Mi lista es más cortica, ¿no? La primera fue dar sombra, dar lluvia, la otra inspirar versos, jugar con los niños a descubrir las formitas y descubrir supersticiosos. Ok, bien, interesante esas funciones. Listo, ¿alguien más? ¿Un tercero? Por acá, Andrés, y luego allí la chica. Bueno, dar lluvia, condensar, hacer figuras y cumplir el ciclo del agua. Ok, bien.
Muy lógico, estuvo muy lógico ahí. ¿Sí? Bien. Bueno, hacer figuras, saber que es de día, refrescar, sombra y de guía. Ok, muy bien. Ahora sí, la chica ya atrás. No importa. Pues para mí también me imaginé figuras y mirar al cielo y ver lo hermoso que es el firmamento y respirar. Ok, muy bien. ¿Cierto? ¿Cierto que a uno le cuesta salirse de lo lógico? Uno dice, pero una nube, ¿para qué sirve una nube? Por allí dijeron, para crear versos, inspirar versos a alguien, ¿sí? Pero es difícil salirse de esa linealidad de la lógica, ¿no? Nos cuesta bastante, ¿listo? Y hacer esto, se los propongo, por ejemplo, háganlo con niños, a ver cómo les va. Con niños la cosa es bien interesante, ¿no? Háganlo con niños, ¿listo? Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ese era el ejercicio 1, que era un ejercicio de fluidez, ¿no? Era de rapidez, ya, mejor dicho, la ansiedad reventaba. Bien. Vamos a mirar este. Ejercicio 2, el área cerebral involucrada son los lóbulos frontales. Factor fluidez ideatoria, pensamiento divergente, lo que yo les decía de ver un fenómeno desde diferentes puntos de vista. Bien, vamos a mirar la instrucción siguiente. Bien, miren esto. Miren esto. Crear en el menor tiempo posible una narración breve con objetos. Es decir, yo les digo a ustedes, o les aparecen acá, un número de objetos y ustedes crean rápidamente una narración. ¿Listo? Pero rápidamente. ¿Listo? Y deben aparecer esos elementos que estén ahí. ¿Vale? Bien, nos vamos. Entonces, una narración con estos 3 elementos: una llanta de bus, un par de tacones, un anillo de oro. 1 minuto para que pensemos. 30 segundos, no, 30 segundos para que pensemos una narración. Tiempo. ¿Quién la tiene? Que levante la mano. Aquí atrás tienen una historia con esos elementos. Vamos a oír la historia. ¿Listo? Bien. Gracias. Patricia iba en bus hacia Neiva. Iba con la ventana abierta, mirando los árboles, la belleza naturaleza, con la ventana abajo. Saludó con la mano a unos campesinos que estaban en la calle, que estaban ahí en la carretera, y sin darse cuenta se le cae su anillo. Pidió que parara rápido el bus. Ella se bajó, toda afanada, pero cuando fue a bajar se cayó porque llevaba tacones altos y no pudo correr. Pero un niño venía con el anillo en la mano y se lo alcanzó, y fin de la historia. Bien, hizo la historia. Bien, bien. Aunque yo pienso que el anillo le debía quedar muy flojito. Bien. Muy bien. ¿Alguien más hizo la historia? ¿Alguien más la imaginó? 5, 4, 3. Ya hay 2. Y cuando Sara se agachó por su anillo de oro, vio como la llanta del bus quedó a milímetros de su par de tacones. Ok, ¿puede leerla otra vez, por favor? Más despacio. Y cuando Sara se agachó por su anillo de oro, vio como la llanta del bus quedó a milímetros de su par de tacones. ¡Wow! Estuvo interesante. Muy bien, muy bien. Siguiente. Iba Claudia en el bus. Iba tan tranquila que se bajó del bus y se tropezó y se le rompieron los tacones, y a la hora de agacharse se le cayó el anillo de oro. Ok. Bien, de oro, para que no falte. Muy bien,
Muy bien. Vamos, ¿hay otra historia? Bien. Cosa mettere il detector coge su anillo de oro, sus tacones se resbalaron y uno de ellos se voló y chocó contra la llanta del autobús. Bien, bien. Bien, pero le pasaron muchos males a una sola persona, pobrecita. Muy bien, vamos con otro grupo de objetos. ¿Listo? Acá estábamos con el bus. Ahora miremos estos. Una nube, una llave de puerta y un cable de televisor. ¿Qué puede pasar con eso? 30 segundos. Cuatro, 3, 2, 1, tiempo. Bien, vea, esta vez están como los vaqueros más rápido. Muy bien. María llega a su casa, mete la llave a la puerta, entra a la sala, apaga su televisor y se da cuenta que una nube anuncia un gran invierno. Ok, bien. Yo dije que no me vaya a decir que se enredó con el cable del televisor, por favor. Muy bien. Ahí sí perdí. Siguiente. Listo. Era un día gris, las nubes marcaban mi paso. Metí la llave despacio para entrar a la casa. Al escuchar que pronto vendrá la lluvia, de la prisa, tropecé con el cable del televisor. Usé la fácil. Bien, siguiente. Esta es una historia un poco trágica. Pedro se suicida con un cable de TV y cierra la puerta de su habitación con llave, para finalmente vivir en las nubes. Wow, estuvo tremenda esa historia. Muy bien, muy bien. Miren que, claro, miren ustedes que ahí comenzamos a ver principios de evaluación de la creatividad, ¿sí? Porque todos contamos una historia, pero miren que ya comenzamos a decir, uy, ese está muy bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque comenzamos a mirar la relación que hay en la historia, la coherencia, la originalidad. Bien, listo. ¿Alguien más? Claudia nos va a leer. Muy bien. Bueno, dice, estaba mirando una nube y olvidé que andaba buscando la llave de la puerta. No se dio cuenta que aló un cable de tele. Ok. Y se cayó al piso. Muy bien. Le voy a presentar a Andrés para que hablen sobre historias y caídas. Muy bien. Bien. Pasamos a la siguiente, por favor. Acá cambian los objetos. Un lápiz, una cortina amarilla y una gota de agua. 30 segundos. Un lápiz, una cortina amarilla y una gota de agua. Por favor, que no me vayan a decir que una gota de agua cayó en la cortina amarilla y que cuando la señora lo fue a ver se chuzó con el lápiz el ojo. Por favor. ¿Listo? Bien, el jurado ya está evaluando coherencia, innovación. ¿Sí? Bien. El jurado está muy atento atrás, está muy pendiente. Tiempo. Bien, ¿quién tiene la historia?
Bien. Bueno, la mía es: Sarita cogió un lápiz, se escondió tras la cortina y con su lápiz pinchó la botella y salió una gota de agua. Ok. Una historia de terror, ¿no? No sabemos por qué se oculta en la cortina. Hay algo ahí misterioso. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más con esa gota de agua? ¿Nadie más se arriesgó? ¿Quién más pensó? ¿Alguien? Esta estuvo más difícil, ¿cierto? Esta estuvo más difícil, muy bien. Listo, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y ejercicio 3 y último. ¿Listo? Entonces, dice, el área cerebral involucrada es el hemisferio derecho. Factor creación y procesamiento de imágenes. ¿Listo? Miremos la instrucción, ¿cómo es? Pasamos a la siguiente. Bien, miren esto. Paso 1. Pensar en un objeto concreto. Cuando me refiero a objeto concreto es que se pueda ver, tocar, oler. ¿Listo? No me vaya a decir nadie esperanza, sueños, porque, ¿sí? Amor, porque pues eso es abstracto. Algo que podamos ver, alguien, casa, río, silla, mesa. ¿Listo? Entonces, pensar, cada uno va a pensar en un objeto concreto. ¿Listo? Primer paso. ¿Ya cada uno tiene su objeto? ¿Listo? Bien. ¿Lo decimos rápidamente en voz alta? Pincel. Balón. Casa. Botella de agua. Vaso, bien. Chocolate. Libros. Por acá a la siguiente fila. ¿Qué pensaste? ¿Qué objeto pensaste? No, acá. Sí. Chocolate. No, ya lo dijeron, otro. Mantequilla. Ah, vainilla. Perfume. Río. Siguiente fila. ¿Cuál? Bombillo. Tomillo. Bombillo. Bombillo. Teléfono. Siguiente fila, ¿qué pensaron? Bien. ¿Queso? Pero estamos, ¿qué hora es? El chocolate, queso, vainilla, mantequilla, esos. Bien, 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 bien. Hora de 11, es bien. Seguimos por la fila. Nos dicen qué pensaron rápidamente. Un lápiz, tú. Un bolso, tú. ¿Qué pensaste? Un objeto, cualquier cosa. Un sombrero, por ejemplo. ¿Sí? Un sombrero. ¿Tú? Chaqueta, tú. Un bolso. Un maletín. Vicky, una paleta. ¿Tú? El sombrero también. ¿Quién sigue? ¿Tú? También dijo chocolate. También chocolate, ok. ¿Quién sigue? Esperancita, ¿qué dijo? Pan. Un pan. Muy bien. Bien. Balón. Listo. Bien. Bien. La siguiente fila, ¿en qué pensaron? Una lámpara. ¿Tú? Bien. Un balón de baloncesto. ¿Qué es? Ya tenemos el chocolate, el pan, el queso, la mantequilla, muy bien. Faltas tú. Un tornillo. Bien, muy bien. Ya todos dijimos el objeto, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver el paso 2 en la siguiente diapositiva. Entonces, sin olvidar ese que pensaron, ese lo guardan ahí en el bolsillo de su memoria, ¿listo?
no lo dejen perder. Ahí lo dejan en el bolsillo de su memoria y pensamos un segundo objeto. ¿Listo? 10 segundos. Un segundo objeto que se pueda ver, tocar, u oler, oír. 10 segundos. ¿Listo? Bien, ahí lo tienen, uno en cada bolsillo de la memoria. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear imágenes con eso. Miremos el paso 3. Unir los dos objetos con la partícula de. Por ejemplo, si alguien dijo pájaro y luego pensó en fuego, entonces lo une con la de, pájaro de fuego. Aparece una imagen nueva en nuestra cabeza, ¿no? Pájaro de fuego. Si alguien pensó en casa, por ejemplo, y luego pensó en espuma, pues al unirlo con la partícula de quedaría casa de espuma. Bien. E imaginamos rápidamente, nuestra cabeza hace ese ejercicio de imaginar una casa de espuma. Río, si alguien pensó en un río y luego en tigre, pues entonces lo une con la de, río de tigres. En nuestra cabeza aparece una imagen nueva, ¿no? Un río de tigres amarillos, dice Pablo Neruda en un poema, ¿sí? Bien, entonces, ¿ya la unieron con la de? Bien, ¿qué le salió? Vamos a ver qué surgió. Miremos rápidamente, que nos digan cada uno qué surgió por acá. Vaso de pintura. Una botella de agua de bandera. Es decir, tengo sed de bandera hoy. Pues ya uno puede decir eso, muy bien. Muy bien. Casa de silicona, una imagen nueva. Un balón de olla. ¿Ustedes no han jugado con un balón de olla? No, no están a la moda, qué pena. Siguiente. Pincel de flor, wow. Tengo un pincel de flor, excelente. Chocolate de almendra, definitivamente son horas de 11. Muy bien. Un libro de madera, muy bien. Emociones de vainilla, muy bien. Perfume de flores. Río de tigres. Río de tigres. De tigres. Siguiente fila. Bombillo de roseta. Bombillo de roseta. Un teléfono de ladrillo, ¿no? Ustedes pueden decir, le voy a dar un telefonazo. Eso es peligroso. Bien. Siguiente fila. ¿Qué pensaron? ¿Cómo te quedó a ti? Un micrófono de fuego. Un micrófono de fuego, interesante. Una maleta de libros. Una maleta de libros. ¿Tú? Chaqueta de empanada. Oh, una chaqueta de empanada. Voy a poner mi nueva chaqueta de empanada. Muy bien. ¿Tú? ¿Un ladrillo de qué? De madera. Un ladrillo de madera. ¿Tú? Una maleta de libros también. Ok. ¿Tú, Vicky? ¿Una qué? Paleta de sol. Una paleta. Oh, esa está muy bonita, una paleta de sol. Todos los días me levanto y en el desayuno me como una paleta de sol. ¡Wow! Ya empezó el poema, miren. Ah, qué mujer, paleta de sol, ya hizo el primer verso de un poema. Muy bien, ¿quién más? Camilo, tú. Una chaqueta de sombreros. Bien. Por el calor, ¿no? Hay que tomar ahora chaquetas de sombrero, hay mucho calor, muy bien. ¿Quién sigue? Helado de fresa, muy bien. Siguiente.
¿Qué pensaron? Esperancita. ¿Qué pensaste? Helado de chocolate. Helado de chocolate, muy bien. Bien, siguiente. ¿Balón de qué? De guanábana. Oh, un balón de guanábana, muy bien. Una raqueta de esmeralda, bien. ¿Una qué? Maleta de colores, muy bien. Siguiente fila. ¿Tú? Una lámpara de Dios, ¿sí? Okay. Una lámpara de Dios, wow. Un balón de baloncesto con qué? ¿Y la otra palabra cuál fue? ¿Rosa? Un balón de baloncesto de rosas. Uy, qué bonito. ¿Y tú? Un queso con bocadillo, un queso de bocadillo. Un queso de bocadillo, muy bien, muy bien. Bien. Tú Ahora, faltaba Jairo, ¿verdad? uy, esa está hermoso, ¿no? Un tornillo de recuerdos. Ya tiene el primer verso de un poema, compadre. Muy bien. Bien, bien. Entonces, miren ustedes que comenzamos a activar imágenes diferentes en nuestro cerebro, ¿sí? A partir de esas uniones. La creatividad precisamente parte de la unión de cosas que sean distintas. Ahí parte el ejercicio creativo, ¿listo? Bien, esto es lo que yo tenía para contarles, cosas que yo he visto, que he estudiado, que he leído sobre neurociencia y creatividad, y de pronto cómo se pueden aplicar en la escritura creativa. Yo a veces doy talleres de poesía, doy talleres de cuento, y entonces digamos que saber esto me sirve mucho para ser un disparador de ejercicios, de actividades que luego se pueden convertir en cuentos, en poemas, narraciones. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. No sé si haya preguntas, comentarios. Dejamos el espacio para eso. Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Por qué no le brindamos el aplauso a nuestro invitado? No sé si de pronto la profe Angelita tenga algunas palabras para sus estudiantes, la profe Cindy, para sus estudiantes, para toda esta gente que hoy nos acompañó de antemano, de parte de la administración, de todo el equipo de trabajo del Biblioparque, de todas las personas que hacen posible este gran espacio, este lindo momento. Muchísimas gracias. Y no sé, Angelita, algunas palabras para la gente que nos está acompañando. Sí, mira, yo tuve la oportunidad de hablar con el profesor Daniel, él es nuestro invitado. Yo manejo población en condición de discapacidad y yo le había dicho a Daniel en nuestra entrevista que nosotros teníamos un proceso muy bonito con discapacidad. En el día de hoy, en este evento, tienes tú la oportunidad de ver a un grupo de los chicos con los chicos que yo trabajo, y quiero agradecerte porque en la oportunidad que tuvimos con el área psicosocial del Centro Cultural Bacatá, hablar de neurociencia en un aula nos apertura muchísimo a que un docente salga de su zona de confort, y la neurociencia como herramienta nos permita trabajar con la población en condición de discapacidad. Entonces, Daniel, muchísimas gracias, es algo que yo te agradezco muchísimo, es un aprendizaje en este momento para mí personalmente, y pues nada, agradecerte mucho. Está por acá. Bueno, mientras... Hola. Me parece interesante, además porque pues todos participamos del ejercicio y pues nos damos cuenta que vamos creando en nuestra cabeza imágenes, vamos creando unas narraciones distintas, entonces qué chévere, bien, me gusta eso.
Vale, entonces de esta forma pues vamos dando cierre a esta conferencia. Nuevamente muchísimas gracias. Ya sabes, Daniel, que las puertas de nuestro municipio, de nuestra entidad, del Biblioparque siempre estarán abiertas para cuando quieras venir, quieras visitarnos y traernos un poco de tu experiencia. A todas las personas que nos están acompañando en este momento aquí en el auditorio y a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de esta transmisión de Facebook, muchísimas gracias. Recordarles y extenderles la invitación porque a las 6:30 de la tarde estaremos también aquí en este mismo espacio en un conversatorio y presentación de la novela Los Aparecidos del autor Óscar Godoy. Así que nuestra próxima transmisión es hoy a las 6:30 de la tarde, pero obviamente tenemos muchísimas más actividades. No se olviden que vamos hasta el 18 de agosto estaremos con nuestra quinta Feria del Libro Funza 2024, Hojas, Pensares y Saberes. A todos ustedes muchísimas gracias y no olviden que soy funzano, soy cultura.